El jornalero. Me llamo Christopher. Soy un adolescente que va a pasar a la prepa. Hace unos meses, mi primo Esteban y yo nos aventamos un viaje en autobús para pasar 2 semanas de nuestras vacaciones de verano con mis tíos, que vivían en Avándaro. Voy a recordar ese viaje siempre, no solo porque fue la primera borrachera que tuve, sino por la escalofriante experiencia que vivimos allí. Para llegar a Avándaro, los camiones nos dejan primero en la terminal de Valle Bravo. Después nos recibió mi primo Rolando, quien gustoso nos abrazó y nos llevó en taxi hacia una zona donde se encontraba un campo de golf. La casa de mis tíos se encontraba cerca de esa área, o al menos hasta donde sabíamos Esteban y yo. De repente, Rolando le pidió al taxista que nos dejara 2 cuadras más adelante de donde creíamos que nos íbamos a bajar. Extrañados, le preguntamos a mi primo mayor la razón por la que bajábamos más adelante. Vaya, no saben nada, ¿cierto? Ambos sacudimos la cabeza de un lado a otro. Antes de que nos explicara, Rolando pidió al taxista detenerse justo enfrente de una jardinera que estaba derrumbada en la parte de en medio, lo cual abría un camino que llevaba hacia el campo de golf. Nos bajamos con nuestro equipaje. Rolando pagó el taxi y nos hizo un ademán de que lo siguiéramos hasta la vereda. Y ahí comenzó a contarnos mi primo. Bueno, del año pasado para acá cambió muchísimo Avándaro. Ahí donde teníamos la casa, ¿no notaron que había otras más bonitas? Bueno, pues todas las familias que vivían ahí fueron desalojadas, incluida la mía. Esteban y yo nos quedamos boquiabiertos, ya que para nosotros era una experiencia muy agradable visitar a los tíos gracias a la casa que tenían. Su tono campirano la hacía inigualable. Estaba hecha totalmente de madera. Su cocina era de esas que aún usaban leña. Tenían chimenea para los días fríos. Incluso, gracias a que uno de mis primos sabía trabajar con vidrio, había un vitral hermoso que los rayos del sol bañaban y le daban un toque muy especial a la casa. Mientras cruzábamos el campo de golf, Rolando nos decía cómo fue el desalojo. Resulta que hace 2 años llegó un tal Román Aguilar, quien decía tener las escrituras de los terrenos de toda la manzana. Pocas familias sabían leer y escribir, por lo que fueron fáciles de engañar. Además, este hombre los amenazaba con meterlos a la cárcel a quien estuviera ahí cuando comenzara a construir. Sin embargo, hubo algunos, entre ellos mi tío, que tenían cierta idea respecto a lo que se debía de hacer para defender sus tierras, sobre todo con la ayuda de Rolando, que estudia Derecho en una universidad en Toluca. Esto hizo que la gente pidiera que el asunto se llevara a los tribunales de lo civil en Valle de Bravo. Para infortunio de mis tíos, el abogado que llevaba el caso se dejó sobornar, y gracias a eso se consumó el desalojo. Las familias decidieron resistir, pues no podían permitir que les despojaran sus tierras, que además de vivienda también les proporcionaba una fuente de trabajo y sustento, debido a que cultivaban ahí sus alimentos. En consecuencia, el enfrentamiento con la policía fue inevitable cuando se llevó a cabo el desalojo. Hubo varios muertos y encarcelados. Los que lograron huir juntaron un poco de dinero y pudieron hacerse de un terreno lo suficientemente grande para que pudieran asentarse algunas casas, al cual solo se podía acceder a través del camino que seguíamos. Este, a su vez, terminaba en el campo de golf, el cual debíamos de cruzar de un lado a otro para llegar a una espesura que estaba abierta en un punto. Desde ahí aparecía otro camino que subía a una pequeña colina. Ya llegamos. «Es ahí», dijo Rolando, mientras señalaba una pequeña cabaña a lo alto. Alrededor había unas cuantas más. En ellas me pareció reconocer un par de vecinos de mi tía. Tenían el semblante triste. Algunas mujeres cosechaban maíz en un plantío pequeño justo al lado de la cabaña señalada. El panorama, a pesar de estar rodeado de un hermoso bosque, era deprimente. Mi impresión se reafirmó cuando llegamos a la puerta y mi tía Elvira nos recibió al borde de lágrimas. Nos dijo que lamentaba no recibirnos de la forma que estábamos acostumbrados,
pero que se puso de acuerdo con algunos de sus otros hijos para que pasáramos unas vacaciones decentes. Los siguientes días nos pasamos de casa en casa jugando en trampolines, nadando en albercas, jugando fútbol en jardines enormes y practicando boxeo. El segundo miércoles de nuestras vacaciones, Esteban y yo probamos por primera vez la cerveza. Esa vez, mis primos mayores organizaron una parrillada sin que sus patrones se enteraran. Irónicamente, esta casa estaba muy cerca de donde tenía la suya mi tía antes del desalojo. Trajeron una hielera llena de cervezas, de las cuales mis primos nos dieron una a cada uno. Mi inexperiencia me hizo beberla como si fuera un refresco, así que, como decimos aquí, se me subió muy rápido. Después de un tiempo comencé a sentirme mal. Esteban no estaba tan mareado como yo, y ya que se había terminado su cerveza, se percató de mi estado y se ofreció a acompañarme de regreso a la casa de mi tía. Como mis primos querían seguir la fiesta, aceptaron que nos fuéramos solos. Total, para ellos no corríamos ningún peligro real debido a que la casa estaba muy cerca. No estoy seguro de la hora, pero recuerdo que el sol estaba por meterse y el campo de golf estaba a unos 20 minutos de distancia. A medio camino, casi llegando a la vereda que daba al campo de golf, el sol se terminó de ocultar. Ya en el campo, los árboles proyectaban una extraña sombra debido a los últimos rayos del sol. De repente, me dieron muchas ganas de vomitar, así que me hice a un lado del camino para devolver la cerveza y la comida. Debido a esto, nuestro andar fue algo lento. La lejana iluminación de las casas aledañas nos ayudó en parte a recorrer el camino, pero la noche ya estaba encima de nosotros. En el momento que subíamos la colina para llegar con mi tía, nos topamos con un campesino que iba en dirección contraria a nosotros. Traía un sombrero que le tapaba la parte de arriba, pantalones oscuros, huaraches, una hoz en la mano derecha y un costal que parecía estar vacío en la mano izquierda. Por lo oscuro que estaba, ni Esteban ni yo pudimos verle el rostro. «Buenas noches», nos dijo justo en el momento en el que quedamos frente a frente. Esteban y yo pensamos que, por cortesía, debíamos contestar el saludo, así que, a pesar de que ya nos había pasado, lo hicimos girándonos hacia él. Normalmente, en estas zonas, los campesinos se quitan el sombrero al saludar. Sin embargo, nos quedamos con los cabellos de punta cuando vimos cómo en el momento que se llevó la mano a la cabeza, no solo se quitó el sombrero, sino también la cabeza. Esteban y yo no hacíamos más que mirar cómo la aparición se volvió a poner la cabeza. Se giró y dio 2 golpes con su hoz a la maleza, después desapareció entre los árboles. Esteban y yo corrimos directo a la cabaña de mi tía. No sé cómo le hicimos, pero corrimos en línea recta. Incluso sentí que los efectos de la cerveza se habían esfumado. En el momento que cruzamos la puerta a la cabaña, vimos a mis tíos y les platicamos lo sucedido. Cuando terminamos de hablar, mi tía nos miraba sorprendida y de inmediato nos pidió que nos metiéramos a bañar y le diéramos la ropa que traíamos para echarla a lavar. Al estar en el campo, el baño fue con agua fría, lo cual sufrimos en gran medida, mientras mi tía nos lavó la ropa y nos pasó un cambio nuevo de nuestras maletas. Ya cuando estábamos vestidos, nos dijo que a ver si con el baño se nos quitaba la peste a vómito y a cerveza. Obviamente no nos creyó, debido a que pensaba que todo había sido una alucinación producida por el alcohol. Incluso nosotros mismos lo llegamos a creer, pues si fuera cierto lo que vimos, creo que nos hubiéramos vuelto locos. Al día siguiente, a eso de las 6 de la mañana, mi tío Víctor nos llevó a un monte cercano a buscar setas, pues mi tía nos dijo que ese sería nuestro castigo por irnos a tomar sin permiso. Como pudimos, cortábamos maleza para ver si encontrábamos algo, aunque no hubo mucha suerte. Yo aún tenía algo de malestar por la noche anterior, así que me movía con mucha lentitud. Esteban apenas lo hacía mejor que yo, pero tampoco podía ocultar su malestar. A eso de las 9:30 llegamos a la cabaña y mi tía y Rolando estaban desayunando.
Cuando nos vio, se levantó de su asiento muy gustoso de vernos. Mientras mi tía nos servía chilaquiles con pollo, mi primo nos dijo que pasó algo feo allá abajo, por lo cual se había preocupado por nosotros. Justo donde empezaba la vereda que subía a la colina, estaba un cuerpo decapitado. Por la vestimenta, parecía corresponder con la de un oficial de policía. Gracias a que en Avándaro todos se conocen, fue fácil saber quién era. Se trataba del comandante que coordinó el operativo del desalojo. Con este ya son 3 en 4 meses, dijo mi tía mientras se persignaba. Mi tía regañó a Rolando por habernos embriagado, mientras Rolando juraba que esa era la última vez que sucedía. Mi tío Víctor se quedó pensativo mientras nos miraba. Cuando mi tía se fue, nos pidió que lo acompañáramos. Cruzamos el campo de golf y hasta que terminamos de recorrer la vereda, mi tío se detuvo. Miró hacia donde estaba su antigua casa y nos platicó que aún recordaba cuando llegó la policía a consumar el desalojo. Golpearon a todos sin importar que fueran hombres, mujeres, niños o ancianos. Esto enfureció a un compadre suyo, quien empezó a defenderse con una hoz que usaba para las cosechas. Con ella le quitó la vida a un policía y alcanzó a herir 2 más antes de que el comandante le disparara. El campesino cayó herido, pero aún así intentó levantarse. Al darse cuenta, el comandante tomó la hoz y desprendió su cabeza. Según quienes vieron esto, antes de que el comandante le diera muerte, el campesino lo miró con odio. ¿Saben cuáles fueron los otros 2 asesinatos que ocurrieron desde entonces?, preguntó mi tío. Los otros 2 policías que hirió mi compadre, a ellos los mandaron a vigilar las casonas para que no intentáramos meternos. Ahora estoy seguro de que lo que vieron fue el fantasma de mi compadre. Se quedó en silencio un rato y después nos dijo que quizás su alma no descansaba en paz por la violencia con la que murió. Esa noche nos quedamos en la cabaña de mi tía, aún asustados por lo que nos comentó mi tío. Al día siguiente, retornamos rápidamente a nuestro hogar sin querer saber nada sobre ese pueblo. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Efrén Herrera.